Buenos días, costarricenses. El comentario de hoy lo voy a llamar Costa Rica, una dictadura solapada. Ya hemos visto en los últimos días cómo se ha movido el miedo a lo largo de nuestro país, principalmente con los empleados públicos, que ahora están siendo amenazados con ser despedidos o con someterlos a una multa de un salario, que yo más lo considero una manera de robarle la fuerza del pueblo. Costarricenses, Costa Rica es una dictadura solapada. Y lo que más duele, costarricenses, es que quienes están sometiendo esa dictadura son tan incapaces que han llevado a este país a la ruina y a la destrucción. Costa Rica sí es una dictadura solapada, porque si nos remontamos a hace unos años atrás, cuando estaba Hugo Chávez en vida, y que él era tan populista como muchos de los que tenemos en la actualidad, que dicen querer al pueblo y someten al pueblo, que dicen querer a los más humildes y más sencillos, y las leyes que dictan son solo para desprotegerlos. Costa Rica es una dictadura solapada. Hugo Chávez, en su tiempo, cuando comenzaba su dictadura, y para someter al comunismo, se paraba al frente y le preguntaba a las personas de quién es ese edificio. Y si alguien le contestaba, inmediatamente decía: despojen, desalojen. Costarricenses, eso es una dictadura. Un dictador es sencillamente una persona poco incapaz, una persona que no tiene ni la moral, ni la ética, ni la capacidad para unir a un pueblo. Eso es un dictador, y lo podemos ver a lo largo de la historia. Tantos dictadores que han habido, por ejemplo en España con Francisco Franco, en Alemania con Hitler, que eran personas que tenían un ego muy bajo. Hitler tenía un ego muy bajo. Si nos vamos a Rusia con Stalin, un dictador con un ego muy bajo, que se convierten en criminales, en asesinos. Costa Rica tiene una dictadura solapada. La única ventaja que tiene nuestro país es que no tiene las fuerzas y el ejército que han tenido esos otros países. Costarricenses, nosotros, si somos verdaderamente patriotas y ciudadanos, tenemos que aprender a discernir entre las personas que nos desean el bien y las que nos desean el mal. Porque yo, sinceramente, con toda honestidad, estoy tan desilusionado de la poca inteligencia que tiene el costarricense. Yo pensé que el tico, a pesar de que habían tantos centros de educación superior, tenían la capacidad para discernir y para debatir cuando algo no le gusta. Pero no es así. Vemos cómo cada día este dictador, con aires de prepotencia, y no se olviden, costarricenses, de aquel discurso vulgar que hizo en Guanacaste, la falta de respeto y la gritería que le dio a ese pueblo, cuando el pueblo se manifestaba en el descontento por todas las malas acciones. Y es una dictadura Costa Rica, porque si desde los primeros días del inicio del gobierno de este señor, Carlos Alvarado, se hubiera frenado, Costa Rica no estaría como está en este momento. Pero es una dictadura Costa Rica,
porque se le paga un salario elevado a 57 personas para que produzcan leyes, generen leyes que vayan en favor de este pueblo, de los más humildes y de los más sencillos. Pero la indignidad de un pueblo es cuando ve que los periódicos y las televisoras que se han hecho ricos con los medios de nuestro pueblo comienzan a generar el augurio y las grandes bondades de un gobierno que es déspota. Por ejemplo, Teletica o La Nación, que se han hecho ricos con nuestro dinero, con el dinero del pueblo, y comienzan a alabar a una dictadura como la que tenemos en este momento, costarricenses. Qué lamentable es eso. Qué lamentable es saber que existen personas que han traicionado a la patria. En cuenta casi los 57 diputados, que si acaso tenemos 4 que defienden al pueblo, 4 individuos, 4 personas que están indignadas por la manera de llevar el control de nuestro país. Si es una dictadura Costa Rica, si es una dictadura cuando vemos que ya hoy, que es 14 de octubre del año 2021, las personas, sobre todo empleados públicos, se levantan con los temores, con los miedos de que los van a despedir, de que les van a quitar el hambre. Eso hace un dictador. El dictador somete al pueblo con leyes que son ilegítimas. Y sabemos muy bien que en este momento el gobierno de la República tiene leyes ilegítimas que están por debajo de nuestra constitución política. Pero ¿qué es lo que sucede, costarricenses? No hemos aprendido nada de grandes naciones. Si nos remontamos al pasado, cuando aquel emperador en Francia sometió a su pueblo al hambre y a la miseria, y cuando su mujer, María Antonieta, le dijo al pueblo que si tenían hambre que comieran queques. Costarricenses, ¿qué vemos hoy en Costa Rica? A un Carlos Alvarado con tanta incapacidad para gobernar este país y para unirlo, porque lo único que hace es desunir. Eso es el comunismo. Y al lado de él tenemos a una Claudia Dobles que es simplemente vergüenza para la mujer costarricense. La mujer costarricense no es así, ticos. Hay mujeres tan finas, tan elegantes, abogadas, médicos, oficinistas, amas de casa, mujeres guapas, hermosas, que salen a la calle y irradian su belleza. Pero Claudia Dobles, costarricenses, es simplemente el reflejo de la poca incapacidad y de la dictadura en la que estamos viviendo. Si el pueblo de Francia se tiró a la calle cuando ese emperador los sometió al hambre y la miseria, y lograron las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, y hoy por hoy, costarricenses, en el siglo XXI, en el año 2021, todavía podemos decir que Francia es una de las democracias más puras que hay en el mundo. No Costa Rica, porque Costa Rica nos han vendido ideas que no son. Si existe una diputada
que se gana más de 4 millones y se deja decir que los políticos no le tienen miedo a su pueblo, esto es una dictadura. Costa Rica tiene una dictadura porque al lado de una persona que es cuestionada por múltiples situaciones en nuestro país y que nosotros como costarricenses sabemos que el día que este tipo que está en la silla presidencial salga de la presidencia, después de haber destrozado nuestra patria, se va a ir porque debe tener el dinero en paraísos fiscales. Costa Rica ya no es la Suiza centroamericana que tanto nos quisieron vender, ni nunca lo ha sido. Aquello de que cuando uno estaba en Nueva York, o Texas, o Carolina del Norte, y que a uno le preguntaban, ¿de dónde es usted? Y si yo decía, soy de Costa Rica, inmediatamente, yo me acuerdo porque tuve esa experiencia, de un norteamericano que me preguntó que de dónde venía yo, y le dije que de Costa Rica. Simplemente me dijo, ¿y qué hace usted en este mierdero? Cuando Costa Rica es una belleza. Es cierto. Costa Rica tiene lugares maravillosos, una naturaleza exuberante, un pueblo que es noble y que acoge muchas veces a los turistas. Aunque costarricenses, vamos a ser claros, si una periodista de CNN, escuchen bien, si una periodista de CNN dice que los costarricenses somos violentos, xenofóbicos, misogénicos y un montón de malas cualidades, los toros nunca se ven desde adentro, sino desde afuera. Y si una periodista desde afuera ve lo que es Costa Rica, es momento para nosotros comenzar a cambiar esa visión que se tiene fuera de nuestras fronteras de lo que es nuestro país. Es el momento para evitar las divisiones, el momento para vivir unidos y buscar un líder costarricenses. Ya se perfilan las contiendas electorales del 2022 y hay un reguero de patanes costarricenses, pero patanes, son patanes. Y todos ustedes lo saben. Por ejemplo, José María Figueres es un patán que ni siquiera ha tenido la capacidad de mantener unida a su familia y que lo único que está buscando es dinero, hacerse rico, volver a robar, ejercer influencia de poder. Bien es sabido, costarricenses, que tenemos un líder sindical y los sindicatos en un país son muy importantes porque al menos defienden derechos, tantos que se han dado. Y yo como educador lo he vivido tanto tiempo. Aún me acuerdo de aquella huelga de más de 2 meses, nosotros en las calles. Pero como el costarricense, así como lo definió aquella señora de CNN, aquella periodista, habíamos muchos que nos tirábamos a la calle y nos íbamos a la avenida central y nos garroteaban y nos asoleábamos y hacíamos aquellas manifestaciones y nosotros con aquello de que si nos despiden o no nos despiden, porque los dictadores juegan con el hambre de un pueblo. Todo dictador juega con el hambre de un pueblo y así los someten. Y así los someten para luego darles un trabajo para abajo del salario mínimo que tiene que tener una persona para vivir dignamente. Todavía me acuerdo. Sale un patán por ahí riéndose, por ejemplo, de Albino Vargas.
Es cierto, Albino Vargas tiene muchos años de estar en los sindicatos, tiene la experiencia, pero también tiene patriotismo. Muchos tal vez no lo quieran, pero se han frenado tantas cosas. ¿Cuántos logros se han dado en Costa Rica porque los educadores defendieron la patria? Y que la última manifestación, los educadores fueron traicionados por el mismo pueblo. Y hoy el pueblo clama con grandes palabras, ¿dónde están los educadores para que nos defiendan? Porque cercenaron el valor de esas personas, que dicho sea de paso, costarricenses, un país sin educadores está destinado a morir como país. Un país donde los educadores son mediocres, donde los educadores no defienden los derechos de su pueblo, está destinado a morir como democracia. Y eso es lo que estamos viendo hoy por hoy en Costa Rica. Costa Rica está muriendo en democracia porque los educadores y las educadoras, que son el ejemplo y han sido el ejemplo en este país, les han cercenado sus derechos. Les han puesto un bozal como bozal tienen todos los que salen ahora, costarricenses. Debemos reflexionar muy bien qué está ocurriendo con nuestra democracia. Y volviendo a los candidatos costarricenses, hay como 25 o 26 lagartos. Pero lagartos. Porque si ese tipo se burla de Albino Vargas, es un estúpido. Y aquí, toda aquella persona que defienda los derechos de su pueblo es un patriota. Como patriota vemos, si hay patriotas costarricenses, pero somos los mínimos. Y los demás están como ovejas al matadero. No se sabe en qué dirección van a seguir. Un pueblo desunido es un pueblo maltratado. Un pueblo desunido es un pueblo sometido a dictadores. Y en este momento, costarricenses, Costa Rica es un pueblo desunido. Yo he analizado muy bien a todos los candidatos a la presidencia. Y si acaso me suenan 3 costarricenses. Me suenan 3 porque siento que posiblemente tengan ideas para mejorar nuestro país y tengan ideas para gobernar a favor del pueblo. Entre esos candidatos hablo de Walter Muñoz, en donde, por ejemplo, Célimo Guido está como candidato a diputado en primer lugar por Alajuela. Y todos nosotros sabemos que Célimo Guido es un luchador social. Walter Muñoz. Me ha llamado la atención Rolando Araya, que el pueblo costarricense nunca le ha dado la oportunidad. Rolando Araya es un adulto mayor, así como yo. Es un hombre del siglo pasado, posiblemente un poco más viejo que yo, pero sus ideas son de amor al pueblo. Que pueda existir que siempre, porque siempre, alrededor de una persona que tenga buenas intenciones, se rodea de un montón de lagartos y tiburones que andan buscando también el poder a su propósito. Puede ser. Pero ahí es donde están las agallas, la valentía y la capacidad de una persona que quiere dirigir los destinos de un pueblo para amarrarse los pantalones y ejercer como debe ser y convertirse en un líder. Igualmente hay otro adulto mayor que yo lo he debatido y le he dicho las verdades en la cara, porque se las he dicho, con respeto, pero se las he dicho, y es don Oscar Campos, el hombre del sombrero grande. A don Oscar Campos yo le he dicho las verdades,
pero es un adulto mayor que posiblemente tenga muchos deseos de mejorar a nuestro país. Cuando yo lo veo hablando en su programa, ya me lo imagino, es un adulto mayor, tiene sus buenas intenciones. Yo soy un adulto mayor y tengo mis buenas intenciones, yo no busco ningún puesto político. Yo solo quiero ver al pueblo costarricense que deje de sentir temor, que deje de tener hambre y que deje de tener desoportunidades. Esas 3 personas me suenan. Después de ahí, el resto están sobrando costarricenses. Igualmente con los diputados. Hay que pensar tanto en los diputados. Después de tener esta amarga experiencia de un montón de delincuentes que han sido escogidos por el narcotráfico. Porque si hay algo que todos nosotros debemos entender es que el narcotráfico siempre se mete en las fuerzas del poder, ya sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial, que en este momento costarricenses es tan cuestionado. Porque si se han permitido pasar una ley para decirle a un pueblo, usted se inocula una sustancia que a pesar de que no se sabe qué funciones tiene, porque no le da inmunidad a nadie y ni le da garantía a nadie. Desde ahí, desde que el Poder Judicial se ha alineado también, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a la par del Ejecutivo, perdimos la democracia costarricenses. No puede ser posible que se levante un pueblo y ya desde que se levanta le dicen o se inocula este producto o usted se va. Imagínense, jugando con el hambre de un pueblo. Y qué lamentable es jugar con el hambre de un pueblo, porque eso solo se ve en Cuba, se ve en Venezuela, tal vez en Nicaragua un poco menos, pero se ve también. Ahora en Costa Rica. Y nos sentíamos tan orgullosos, supuestamente y entre comillas, de que éramos la Suiza centroamericana y totalmente engañados. Y hablábamos de que había un dictador en América del Sur y que había un dictador en la frontera norte, y que había un dictador en una isla, pero no hablábamos de los dictadores que tenía Costa Rica, costarricenses. El pueblo solo se defiende a sí mismo. Y no le voy a decir la frase que todos dicen, porque esa frase es trillada, como salen diciendo los costarricenses. El pueblo es el soberano, no, aquí es de que o somos o no somos. No hay ningún soberano, simplemente seguir los ejemplos de países como lo es Francia, que no lo han permitido. Ese es un pueblo que sabe defender una democracia. Si un pueblo no sabe defender una democracia, está destinado a convertirse en una dictadura. Pensemos muy bien, costarricenses. Ya vienen las elecciones del 2022 y, dicho sea de paso, todos sabemos que el Tribunal Supremo de Elecciones está corrupto, que Sobrado en el Tribunal Supremo de Elecciones está sobrado. Tiene más de casi 20 años de estar en el Tribunal Supremo de Elecciones y esa periodista de CNN cuestionó elecciones en nuestro país cuando le robaron la presidencia a José Miguel Corrales, un verdadero patriota, y se la dieron a Miguel Ángel Rodríguez, un delincuente que perseguía con tanto ahínco llegar a la presidencia para hacerse rico, y era un delincuente. Acuérdense cuando estuvo allá en los Estados Unidos con un caserón y que luego lo hicieron venir para
decir qué había ocurrido? Miguel Ángel Rodríguez. Y así como Miguel Ángel Rodríguez, han habido un montón de personas que han estado en el poder y lo único que han hecho es traicionar a la patria. El tico no puede tener una mentalidad pobre para olvidarse de todos aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de convertir a Costa Rica en un verdadero país solidario, lo único que hicieron fue destrozarlo y robarse las arcas del Estado. Estamos hablando de Calderón Fournier, estamos hablando de Laura Chinchilla y del mayor destructor de nuestra democracia y de nuestra patria, como lo es Óscar Arias Sánchez. Y que en este momento, costarricenses, ustedes ven cómo por San José se perfila como candidato a primer lugar para diputado de su hermano Rodrigo Arias. Costarricenses, son personas añejas y de malas intenciones. Y ahí podemos seguir citando a todos los delincuentes que se burlan de las bondades de nuestro pueblo, como lo ha sido Luis Guillermo Solís, que es en el gobierno de Luis Guillermo Solís cuando comienza a perfilarse la dictadura que se iba a dar en Costa Rica. Acuérdense, costarricenses, cuando simplemente por decreto dijo: no hay más aumentos para nadie. Y no hay más aumentos para nadie. Estamos hablando de hace 4 años, 6 años atrás, o 7 años atrás. Y un hombre incapaz que se burla del pueblo de Costa Rica y que sale de la presidencia y supuestamente y entre comillas se va a trabajar en organismos internacionales con la poca capacidad que tiene. Solo pónganse a pensar, costarricenses, cuando termine Carlos Alvarado su gestión en el poder, ¿será que va a ir a trabajar en organismos internacionales para enseñarle a las nuevas juventudes a destruir democracias y a destruir economías? ¿Será eso, costarricenses? ¿Será posible que habiendo personas capaces y que tienen ese fervor cívico y ese amor por la patria y que nadie nunca les da esa oportunidad de poder demostrar que tienen la capacidad para levantar la economía y para unir a todo un pueblo? No vayamos muy lejos, costarricenses. Tenemos al norte de nuestro país uno de los líderes más grandes de América Latina y, para qué no decirlo, uno de los líderes más grandes del mundo. Un hombre joven, porque es un hombre joven, que tiene un corazón de oro. Estamos hablando de Nayib Bukele. Nayib Bukele llegó al poder y lo primero que hizo, costarricenses, fue eliminar todos los medios que le hacían daño a su patria. Que es lo mismo que hay que hacer en Costa Rica. Hay que eliminar los medios que le hacen daño a la patria. Por ejemplo, Teletica, Canal 7 y La Nación, que son 2 de los más grandes y de los más dañinos. Pónganse a pensar, costarricenses, que si un cejudo, un daddy sugar, se gana 7 o 10 millones, no sé cuánto, por estar desuniendo a esta patria, es traidor. Y para peores males, no es tico, es cubano. Y eso se gana con los fondos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la frecuencia de Teletica Canal 7 es de todos los ticos, no es de esos, es de todos los ticos. Desde ahí comenzamos a pensar. Y por ahí de esa televisora sangrona y criminal de nuestra democracia, porque con sus noticias falsas le ha hecho creer al pueblo tantas cosas
que yo a veces me indigno. Y ahí mismo, de ahí mismo salió Pilar Cisneros, que es otra lagarta. Y aún me acuerdo cuando salió en una manifestación a las comunidades LGTBI, porque ellos juegan con esa comunidad. A los LGTBI nadie los desquiere. Son tan importantes como cualquiera, mientras sean decentes. Porque si yo soy un indecente, claro que no me doy a querer. Si existen personas en la comunidad LGTBI que son vulgares para hablar y para manifestarse ante el pueblo y ante el público, cualquiera les repudia. ¿O acaso, costarricenses, ustedes están de acuerdo que una persona que sea transsexual se pasee por el Parque Central de San José con el culo pelado? ¿Verdad que no les gusta? Es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma situación. Esa comunidad nadie las desquiere. ¿Pero qué hizo Pilar Cisneros? Levantaba las manos como Nerón. Levantaba las manos como Poncio Pilatos, diciéndole a esa comunidad, porque ella lo que está buscando son los votos. Y es que yo los admiro a ustedes, porque son valientes y los queremos. Claro. Y cuando están en el poder se les olvidó. Y cuando alguien tiene hambre les tiran las puertas en las narices. Son hipócritas costarricenses. Aprendamos a discernir quién está con el pueblo y quién no está con el pueblo. Costa Rica puede ser rescatada si tenemos la capacidad de elegir para los próximos 4 años a las personas idóneas que nos lleven a tener la tranquilidad que antes teníamos. Ya lo dije, solo veo 3 personas con ideas buenas para nuestro país. Walter Muñoz, que yo una vez le debatí y le dije, señor diputado, lo dice allá en la Asamblea Legislativa y le hice varias preguntas. Él es anuente a dar respuestas. Y está con el pueblo. Como está con el pueblo Shirley Díaz y otros. Como ha sido ejemplo también este diputado de Punta Arenas, que ha cometido errores, pero también ha llegado a demostrar que muchas cosas son un juego aquí en Costa Rica. Por otro lado, les dije 2 adultos mayores. Pero yo creo, costarricenses, que necesitamos una de esas personas, por lo menos, de esos 3 que estoy hablando. Walter Muñoz, Rolando Araya, un adulto mayor, pero que lee mucho y que siento que tiene amor por la patria. Y Oscar Campos, que también es un adulto mayor, y yo le veo. Él se perfila con el pueblo. Y yo le he dicho las verdades. Le he dicho todas las verdades también a don Oscar Campos. Y a veces me escucha. Y me parece bien, porque 2 adultos mayores por lo menos tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No escojamos a cualquiera, costarricenses. No nos dejemos engañar por estúpidos. Personas sin capacidad. Reflexionemos a la hora de votar. Gracias.